con ustedes, tu abogada Charlene Seda de Central Florida Immigration Attorneys en esta tarde hermosa de este jueves, octubre 14. En el día de hoy vamos a estar contigo contestando tus preguntas. Gracias por enviarnos las preguntas al inbox y a nuestro website en centralflimmigration.com. Es un placer para mí estar este ratito contigo, compartirlo y darte un poco de información. Disculpa que estamos un poquito retrasados en el día de hoy. Normalmente el evento es a la 1 de la tarde, pero espero que como quiera te conectes conmigo y aproveches esta información para ti, tu familia y todas tus amistades. Comienzo por hacer hincapié, ¿verdad? A las últimas noticias, como sabemos, tenemos que estar vacunados para poder entrar a Estados Unidos ya para octubre y a la misma vez para nuestra residencia. Es importante que para el 693, que es la evaluación médica que se necesita, ¿verdad? Y que se adjunta para la residencia, estemos vacunados contra el COVID. Así te proteges tú y nos protegemos todos. Y te lo dice esta servidora, quien estaba vacunada y le dio COVID la semana pasada. Y estoy segura que gracias a esa vacuna, ¿verdad? No tuvimos que ser internadas en el hospital porque tenemos asma y esa vacuna nos protegió mucho. Así que te invito a que te vacunes no solamente por inmigración y porque puedas obtener tu residencia y no sea un impedimento para tu residencia, sino por tu salud y por la salud de todos. Bueno, esa verdad es una de las últimas actualizaciones e información de inmigración. Por otro lado, también es importante saber que hay un memorando de derecho nuevo que salió en septiembre 30, en donde se aclaran las prioridades para este gobierno, ¿verdad? Y para las personas que son detenidas y que van a ser colocadas en un sistema, en un proceso de deportación. Y se indica que los oficiales de inmigración tienen amplia discreción. Sin embargo, deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Como antes hemos discutido, el tiempo que lleva la persona aquí, los lazos que tiene con la comunidad americana, si tienen empresas, si han hecho impuestos, si tienen buen carácter moral, si tienen niños ciudadanos americanos o residentes, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en el país? Y tu historial en tu país de origen, si tienes todavía familia allá o qué lazos te unen con tu país de origen. Por lo que es muy importante, ¿verdad? Tener documentación para poder demostrar nuestra presencia física y continua, nuestro buen carácter moral, nuestras relaciones con la comunidad americana y los diferentes ingresos que tengamos, ¿verdad? Y si tenemos una empresa que la misma esté registrada. Bueno, vamos a empezar con lo que a ustedes les interesa, que son las preguntas, ¿verdad? Que nos envían a diario para este evento. Señor García, llevo 15 años en este país. ¿Usted me podría decir si puedo calificar en algo? Y espero en Dios que siga mejor, señor García. Muchas gracias por sus deseos. Sí, estamos mucho mejor. A veces tenemos un poquito de bajón de energía, pero me dicen que eso es muy normal luego de que te dé el COVID, pero en cuanto a todo lo demás, estamos muy bien. No tiene hijos ciudadanos y lleva 15 años en este país, señor García. Como le he explicado anteriormente, ¿verdad? Pero quizás usted no estaba en alguno de estos videos, así que repito, porque me gusta que tengan la información completa. El hecho de llevar en este país 5, 10, 15, 20, 30 años no le da a usted automáticamente la elegibilidad, no me lo hace elegible para algún tipo de beneficio, para algún ajuste de estatus, ¿verdad? Alguna residencia o para un permiso de trabajo o para cualquier otra manera de poder ajustar su estatus migratorio. El tiempo que usted lleva aquí se utiliza para determinar, por ejemplo, si usted es una prioridad o no para ser deportado, ¿verdad? Como lo es en el caso de la discreción gubernamental cuando tenemos un caso en el proceso de inmigración, en la Corte de Inmigración, y para ser detenido, ser dejado en libertad bajo palabra, sin fianza, ¿verdad? Bajo su propia responsabilidad. Para eso, el tiempo que llevamos en este país es importante. Pero el tiempo que llevamos en este país por sí solo, el llevar aquí 15 años, 10 años, 20 años por sí solo, no me da el derecho a pedir una residencia, ¿verdad? No por eso solamente puedo pedir una residencia. Entonces necesito tener algún tipo de familiar inmediato, ¿verdad? Ya sean hijos ciudadanos o una esposa o un esposo o un padre o una madre residente ciudadano que me peticione y que me haga elegible si entré de manera ilegal para el perdón, que lo hemos discutido anteriormente, que es el perdón 601A. De lo contrario, no podemos borrar o eliminar la causal de inadmisibilidad, que es el haber entrado a este país ilegalmente, ¿verdad? Ilegalmente. Entonces, necesitamos una petición familiar para ser elegibles para este tipo, una petición familiar de un familiar inmediato para ser elegibles para este tipo de perdón. Gracias a todos los que se han contactado con nosotros, que se han conectado, que ya tenemos 17 personas aquí, 18, aprovechando esta información. Señor
Covarrubias. Estoy en México. En el 98 tuve un caso. Desde entonces no he resuelto nada en línea del chequeo de casos. Entro con el número, pero me dice que fue transferido a otra oficina. Y si tengo otro número, de caso que lo ponga, y no tengo otro número. Mire, señor Covarrubias, en ese caso lo más importante sería saber qué tipo de caso es el que usted tiene. O sea, cuando me dice que en el 98 tuvo un caso, tuvo una solicitud, una petición familiar, una petición de empleador, porque si fue en el 1998 y esa solicitud era aprobable cuando se sometió, o sea, que no era frívola, que era una solicitud meritoria en la cual usted cumplía con los requisitos, esa petición, ¿verdad? Es lo que le da la 245I, que le elimina la entrada ilegal al país. Pero me dice que está en México. Entonces aquí lo más importante sería pedir el FOIA, ¿verdad? El récord de inmigración a las diferentes agencias de inmigración para saber exactamente qué fue lo que sucedió en su caso, qué fue lo que le sometieron, cuál fue la conclusión, ¿verdad? Y si eso lo hace elegible para cualquier otro beneficio. Señora Reyes, fui peticionada por mi hija. Soy residente y hace 4 años que pedí, mis 3 hijos me pidieron el ADN y hace un año que me la hice. Bueno, me imagino que como me explica aquí que ya se hizo el ADN, también lo sometió a inmigración, les dejó saber cuál fue el resultado. Es muy raro que inmigración solicite el DNA cuando tenemos certificados de nacimiento y tenemos evidencia de, ¿verdad? De que nuestros hijos son nuestros hijos, a menos que haya sido por una adopción, entonces necesitamos esa documentación. Cuando me le piden el DNA, puede ser que haya algún tipo de duda de parte de inmigración de que esos hijos en efecto sean de usted o de su esposo, ¿verdad? O del padre de sus hijos, y que por eso se le haya pedido dicho DNA. Ahora bien, el proceso consular tiende a tardar de 6 meses a un año luego de que se comienza si ya la visa está disponible. Usted me dice que tiene 3 hijos y que usted es residente, por lo que tenemos que saber si los hijos son mayores de 21 años no casados, ¿verdad? Que es una categoría, o si son hijos menores de edad, porque si son hijos menores de edad, entonces la categoría está corriente, lo que quiere decir, lo que quiere decir que si son hijos menores de edad, la visa está pendiente. Entiendo con un comentario en referencia a si yo estaba positivo o no. No, señores. Estoy negativa desde el viernes pasado. Toda la semana pasada estuvimos fuera de la oficina, protegiéndonos y en cuarentena como debía de ser. No son 14 días, son 10 días desde el último síntoma y ya nos habían comenzado los síntomas desde hacía más de 10 días el viernes pasado. Y el viernes pasado tuvimos la prueba negativa. Así que estamos aquí, ¿verdad? Tomando todas las precauciones en nuestra oficina y con un resultado negativo de la prueba del COVID. Pero muchas gracias por su preocupación y por dejarnos saber. Bueno, la próxima pregunta. Señora Velar, abogada, le quiero preguntar en qué fecha van las peticiones de hermanos. Mire, la categoría es la F4 y hay 4 diferentes secciones, ¿verdad? Está la de China, la de Filipinas, la de México y la de todos los demás países. Ayer, por cierto, tuve una consulta sobre una petición de hermanos que les quiero explicar algo ya mismo. Y el día en que se están otorgando las visas de hermanos de la categoría F4 están en el 2007. Estamos hablando de que son casi 13 años. Hay 2 tablitas. La primera tablita te indica cuándo es que la visa está disponible, ¿verdad? Que es el día de prioridad. Y el día de prioridad está en su recibo de la petición familiar, que le dice, si usted es un familiar inmediato de categoría, le dice su día de prioridad va a ser, por ejemplo, enero 3 del 2021. Pues entonces el día que usted tiene que buscar en la tablita es cuando en el F4 indique enero 3 del 2021. Sin embargo, en la tablita de abajo del Visa Bulletin, si usted le sigue dando hacia abajo, ¿verdad? Hay una segunda tablita. ¿Y cuál es esa segunda tablita, abogada? ¿Para qué es esa segunda tablita? Pues esa segunda tablita es para que usted pueda someter su solicitud para la residencia a través del proceso consular, ¿verdad? Si es el caso que está fuera del país. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque de la segunda tablita a la primera tablita se tarda como unos 8 a 10 meses. Entonces, si usted me somete la documentación cuando tiene su fecha de prioridad en la segunda tablita, enero 3 del 2021, aunque la primera tablita me hable de una fecha del 2020, mientras esté pendiente, ¿verdad? Ese proceso va a llegar a la primera tablita el día de su prioridad. Entonces, ese es el significado de ambas tablitas. Que la persona no tenga que esperar tanto, por lo menos un año menos, en someter la solicitud y que una vez ya la someta, pues sea simplemente de 8 meses a un año mientras viene la visa disponible.
Entonces, señor Junior, qué bueno que ya está bien. Muchas gracias por eso. Nosotros fuimos deportados por culpa de un abogado en Orlando. Ya tenemos la aplicación de mi hijo, al parecer aprobada. Podríamos aplicar por una visa T, ya que estamos sufriendo un sufrimiento extremo y en nuestro caso no sabemos nada desde hace 2 años. Ok, la visa T, mi señor Junior, es de tráfico, tráfico de personas, tráfico laboral. Eh, por eso es la visa T, trafficking en inglés, ¿verdad? Y es de tráfico. Tenemos que evidenciar que fuimos víctimas de un tráfico humano, que fuimos víctimas de tráfico laboral. Por ejemplo, tenemos unos clientes que tenían visa T, 2 hermanos, y que ya son residentes, gracias a Dios. Esas personas vinieron aquí con un contrato desde su país y el empleador, ¿verdad? Quien los buscó, quien estaba responsable de ellos, quien se supone que pagara por todo el trámite de trabajo, que les pagara su salario, que les pagara donde ellos se quedaban, abusó del trabajo de ellos, ¿verdad? Era abuso laboral, era tráfico laboral. O sea, los engañó a través de este contrato, los buscó en su país, los trajo para acá y cuando llegaron aquí le quitaban más de la mitad del cheque por la vivienda y por los costos que habían incurrido en el viaje para traerlos, lo cual es completamente ilegal. Estas personas llamaron al departamento de trabajo, el departamento de trabajo fue allí, hizo una investigación. Algunos otros trabajadores quisieron hablar, otros no quisieron hablar porque tenían miedo y todo el que habló, ¿verdad? Fue un caso que se llevó una investigación, se hicieron unos cargos y nuestros clientes tuvieron su visa T y luego se ajustaron a la residencia. Entonces, si usted no es víctima de tráfico de personas que me lo mueven de un lugar a otro, normalmente de un país a otro, de México aquí, o sin su autorización, ¿verdad? En contra de su voluntad, o un tráfico laboral o por abuso laboral, pues no sería elegible para la visa T. Usted me dice que fue deportado por un abogado en Orlando, no sé a qué se refiere. Sin embargo, se podría solicitar el FOIA para ver qué sucedió en su caso, a ver si había mala práctica, ¿verdad? O si hubo algún tipo de orden de deportación en ausencia o hubo una orden de deportación que se puede evidenciar que fue por la asesoría incorrecta legal de ese abogado, que se podría hacer una moción de reapertura en base a un caso que es matter of losada. Pero para eso tendríamos que evaluar qué exactamente fue lo que pasó en su caso. Entonces, si usted me tuvo una orden de deportación previa, pero usted cumplió con su orden de deportación, se fue para su país, tiene ahora la petición de su hijo, que, ¿verdad? Es lo que entiendo que me indicó, y ya han pasado los 3 años de castigo o los 10 años de castigo, dependiendo de cuánto tiempo usted estuvo ilegal acá. Entonces no debería tener ningún problema, ¿verdad? Pues debería poder someter su solicitud de proceso consular sin ningún inconveniente. De lo contrario, el oficial en el proceso consular puede entender, ¿verdad? O le puede solicitar que usted someta, que usted radique un perdón, ya sea por la orden de deportación previa o porque no se ha cumplido el término necesario para poder ingresar al país nuevamente, aún de manera legal. Señor Mendoza, tengo 3 años, debe haber llegado, pero nunca he consultado con un abogado sometido el caso. Lo único que hago es asistir a las citas de inmigración que me aconseja. Bueno, señor Mendoza, ¿de qué país es? ¿Por qué vino? ¿Solicitó asilo? Usted va a la agencia de ICE a reportarse. Esa no es la Corte de Inmigración. Los casos que están pendientes en la Corte de Inmigración se tardan mucho. Puede tardarse 6 meses como puede tardarse un año. Ahora están haciendo algo nuevo, que es importante que lo sepan, por si algún familiar de ustedes o amigo está en esa situación, que les indican que tienen que reportarse a ICE, ¿verdad? Dentro de 30 días de haber sido dejados en libertad. Ahí se les hace una entrevista, esa entrevista no deberían ir solos, deberían ir con un abogado, porque de esa entrevista ese oficial va a hacer una decisión, ¿verdad? Una adjudicación de sus notas de esa entrevista, en la cual va a mencionar si entiende que usted es elegible o tendría derecho a solicitar algún tipo de beneficio migratorio en Estados Unidos. De lo contrario, si es así, le van a dar un NTA, que es el pliego acusatorio, para comenzar el proceso de deportación en su contra. Si no es así, entonces simplemente le van a decir que tiene que dar su pasaporte o sacarlo para entonces sacarlo del país. O sea que es muy importante que si va a una cita con inmigración, luego de que me lo dejen en libertad, especialmente la primera vez dentro de los 30 días, vaya preparado, vaya con abogado. Señora Otero, una persona que entra ilegal y lleva unos meses aquí puede arreglar sus papeles. No, señora Otero, simplemente por haber entrado al país, ¿verdad? Sin más nada, porque no me da más información, no, por sí solo no puede arreglar sus papeles como usted le llama.
sería, ¿verdad? Adquirir un estatus migratorio. Una persona que entra ilegalmente a este país y sufre o es víctima de un crimen y coopera con las autoridades y es testigo, y si se muda le deja saber a las autoridades y tiene el reporte de la policía, pues puede tratar de buscar una certificación de la 918 que es tan necesaria para la visa U y solicitar una visa U. Una persona que está aquí, entró ilegal, se casó con un ciudadano, sufrió violencia doméstica, puede tratar de ajustarse a la residencia a través de lo que se conoce como el VAWA, ¿verdad? Que es cuando se es víctima de violencia doméstica por un residente o ciudadano en este país. Una persona que llegó aquí y tiene algún hijo que cumplió 21 años y lo puede peticionar, o papá o mamá, o esposo o esposa, aun cuando entró ilegal. Entonces, si es papá o mamá, para aclarar, o esposa o esposo, pueden hacer un perdón que es el 601A. Pero solamente por entrar de manera ilegal, ¿verdad? Y llevar aquí unos meses, incluso unos años, no es elegible para ajustarse a la residencia. Señor Gifoni, ¿tiene alguna idea de lo que ha sucedido con las personas del asilo del 2014? Parecen estar congelados. Gracias, hermosa abogada. Muchas gracias por eso, señor Gifoni. Mire, no es que están congelados. Incluso ahora en Florida tenemos, ¿verdad? Tenemos dos oficinas de asilo. Tenemos una en Tampa y tenemos una en Miami, cuando antes solamente estaba la de Miami. Sin embargo, sí, se tardan mucho. Tenemos clientes aquí que estamos llevándole sus casos que sometieron su asilo en el 2014, el 2015 y todavía no han sido llamados a entrevista. Pero eso no quiere decir que no lo llamen. Ahora bien, si usted sometió su solicitud y usted entró de manera legal, como ha pasado en el caso de muchos, y al momento que ese oficial tenga el expediente frente a él o frente a ella, ¿verdad? Y lo evalúe. Si ese oficial entiende que usted no cumple con el peso de la prueba, si no me demostró en esa documentación y en ese formulario, por eso es que es tan importante completarlo de una manera correcta, legalmente correcta y no con un llenapapeles. Si el oficial cuando evalúa su documentación entiende que usted no me probó una persecución pasada, una persecución futura o que no se me puede reubicar en su país de una manera segura y le niega el asilo en ese momento y usted había llegado aquí legalmente y solicitado su asilo dentro de ese periodo legal, ese oficial no está obligado a referirlo a la Corte de Inmigración. Ese oficial puede simplemente negarle la solicitud y le va a notificar que se le negó, ¿verdad? Y tiene 30 días para salir del país porque esa decisión se retrotrae al momento que usted solicitó su asilo. O sea, no en todos los casos que solicitamos asilo, que la agencia nos niegue, vamos a terminar en la Corte de Inmigración. Eso es muy importante saberlo. No está congelado y si se me ha cambiado de dirección, es muy importante que le deje saber a Inmigración, ¿verdad? A través de su página de contacto. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Están paradas las citas para la categoría F2A? No, no están paradas, pero sí se toma mucho tiempo y también depende de la embajada. Eso es lo más importante. Por ejemplo, en Colombia entiendo que se están tardando casi 6 meses, un año en dar citas para este tipo de entrevista o categoría. Entonces, todo va a depender de la embajada y del país. Y si no resuelven, si soy residente, puedo pedir a mis padres. Y si no resuelven, esperar para agarrar un caso aún así me van a cobrar. Señora Alex, si usted es elegible para algún remedio, ¿verdad? Para alguna solicitud en inmigración, así se lo vamos a comunicar el día de la consulta. Por eso es que es tan importante la consulta. La consulta con este abogado, con el abogado Salgado de Central Florida Immigration Attorneys, no es una conversación de 5 minutos, sino es una consulta exhaustiva en la cual se le preguntan a usted, ¿verdad? Se le hacen diferentes preguntas, varias, un sinnúmero de ellas, para saber cuándo entró, cómo entró, por dónde entró, si tiene más de una salida, si hay algún familiar inmediato, si ha tenido algún caso criminal, si ha hecho sus impuestos, si ha hecho alguna solicitud frívola o meritoria en inmigración anteriormente, o sea, para saber su historial migratorio, ¿verdad? Una vez sabemos eso, entonces le podemos indicar si usted tiene la posibilidad de ajustarse o de someter alguna solicitud. Y se le cobra, como usted muy bien menciona, por el trabajo que se hace, ¿verdad? Como antes lo hemos compartido con ustedes muy humildemente, esta servidora lleva ya 13 años en este campo, tiene maestría de Derecho Migratorio y fue oficial de la Agencia de Inmigración. Así que tomamos mucho orgullo en nuestro trabajo y algo que en lo cual me enorgullece mucho es que tomamos casos que entendemos que son elegibles para los remedios y solicitudes que están, ¿verdad? Radicando, que estamos sometiendo. Si usted no tiene y no es elegible para un remedio, así se lo voy a dejar saber, aun cuando muchos se molestan conmigo, así se lo voy a comunicar
y le voy a advertir que siempre va a haber alguien que va a estar dispuesto a hacerle esa solicitud y que debe de tener cuidado. Porque no es que no lo quiera hacer, es que si usted no es elegible, ¿verdad? Yo no puedo crear contenido en la ley, ya quisiera, pero no es el caso. Así que si usted tiene los requisitos y es elegible, eso no le garantiza que le van a aprobar el caso. ¿Por qué? Porque esa decisión es del oficial de inmigración. Sin embargo, sí le garantizamos que le haremos un trabajo extraordinario. Si no es elegible, así se lo voy a comunicar y le voy a explicar por qué. Y si se le cobra por el trabajo que se hace, porque es una oficina de servicios. Entonces, señor Forrero, costos. No entendí. Bueno, vamos aquí a la próxima. ¿Cuáles son qué se puede hacer en un caso donde se pidió a una persona en México hace 10 años, pero esta no pudo asistir a la última cita de inmigración? El caso se cerró, continúa abierto y qué podría hacerse en un caso como ese. ¿Cuándo fue la entrevista? ¿Cuándo fue la cita? ¿Por qué no asistió? ¿Hay alguna razón extraordinaria? ¿Murió alguien cercano de la familia? ¿Usted estuvo en el hospital? ¿Tenemos evidencia documental para poder justificar su ausencia en esa cita de inmigración? Si es así, y el caso se cerró, podríamos solicitar que se reabra, ¿verdad? O que se reinstale la aprobación de la solicitud si es una petición familiar. Para poder saberlo, tenemos que comunicarnos con el Centro Nacional de Visa y saber dónde está su caso, si todavía está abierto o no. Pero si el caso fue cerrado, es porque no ha tenido movimiento hace más de un año. Es importante saber que si tenemos un caso en el Centro Nacional de Visa, debemos, ¿verdad?, hacer una gestión, hacer una diligencia en el caso dentro de ese año para que no nos cierren el caso. Si nos cierran el caso, podemos intentar reabrirlo y si nos revocan la visa aprobada, podemos intentar reinstalar dicha visa. López Jr., aquí estoy mirando un poquito más de lo que me habías dicho. Nos hizo una solicitud de asilo, nosotros somos mexicanos, ¿qué podemos hacer? No sabíamos. Él nos sometió para arreglar por los 10 años. ¿Qué puedo hacer? Que fuimos víctimas y estamos sufriendo por una visa T, ya que fuimos víctimas. Fueron víctimas de este abogado y fueron víctimas de esa práctica, ¿verdad? Pero ustedes firmaron esa solicitud de asilo. Y por lo que me dice, terminaron frente al juez. O sea que también frente al juez, gracias señora López, también frente al juez se vio la cancelación de remoción para los no residentes, ¿no? En base a sus familiares inmediatos. Entonces, ambas solicitudes fueron negadas. O sea, aquí no aplica una visa T, a menos que usted no tenga un caso o evidencia de tráfico de personas, que es lo que ¿verdad? Le traté de explicar anteriormente. Muchas gracias, Jorge, por sus felicidades. Sí miró mi mensaje del jueves pasado, López Jr. Ese fue el que acabo de contestar, ¿cierto? Buen día, entramos hace 20 días, nos dieron formulario será la I-485, 60 días, pero la cita fue asignada para octubre de 2022. ¿Qué podemos hacer? Señor de Abad, entraron como entraron y les dieron un formulario de la I-485. Me tiene un poquito confundida. ¿Con qué tipo de visa entraron? Abogado, hace 6 meses introduje mis papeles para el TPS, no ha llegado nada, solo fue recibido. ¿Qué debo hacer? No debo hacer nada, Corina, eso es muy normal. Si usted entra a la página de USCIS, puede ir a donde dice herramientas o tools y puede verificar el formulario que usted sometió, que en este caso es el del TPS, ¿verdad? El 821, y puede verificar en su recibo si está en Nebraska, si está en Vermont, en dónde está ese caso en particular. Lo va a decir en el recibo que usted tiene, ¿verdad? De que ellos, en efecto, valga la redundancia, recibieron el paquete o recibieron su solicitud. Entonces, ahí le va a indicar el tiempo estimado para que se adjudique o se complete esta solicitud de TPS. Y así se puede quedar un poco más tranquila, pero es normal que se tarde y 6 meses no es un tiempo significativo, ¿verdad? En el cual debe de tener algún tipo de preocupación. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Estaba muy entusiasmada y contenta de venir a hablarles porque hacía ya unos días que no había tenido la oportunidad. Gracias por sus preguntas. Los invito a que por favor me hagan las preguntas aquí en los comentarios o en el inbox de Abogada Seda y Abogados de Inmigración Orlando o en nuestro website en centralflimmigration.com, centralflimmigration.com y con gusto en nuestro próximo evento de preguntas y respuestas, que es en 2 semanas, jueves a la 1 de la tarde, te las estaremos contestando. Muchas gracias.